Entonces, vamos a compartir pantalla. Los y las que no estuvieron la semana pasada, trabajamos con un archivo base, ¿ya? Que este archivo base pusimos ciertos datos principalmente. Enseñamos a cómo ordenar los datos, por ejemplo, cómo poner estas tablas, ¿ya? No les vamos a explicar cómo hacerlo de nuevo porque si no perderíamos mucho tiempo en volver a revisar lo que ya se hizo. Por ende, si es que quieren revisar los aspectos que tienen que ver con la edición de las celdas, con incorporar contenido a las celdas, lo pueden revisar en el video que vamos a subir después al aula virtual, ¿ya? Entonces ahí pueden revisar esos contenidos después, ¿ya? Esto era como un spoiler, así que lo voy a borrar mejor, porque era como de lo que viene después, ¿ya? Por ejemplo, trabajamos principalmente con, pusimos títulos de videojuegos, ¿ya? Dijimos con el Hugo, hagamos algo que nos guste a ambos, y dijimos ya, videojuegos, ¿ya? No sé si el Hugo ha jugado todos estos juegos, yo he jugado la mayoría, por lo menos de aquí que están ahí presentes, esos juegos, y dijimos ya, bueno, hagamos algo relacionado con videojuegos y datos, números y texto. Entonces pusimos, por ejemplo, aprendimos a incorporar funciones, ¿ya? Si se fijan ustedes, por ejemplo, esta tabla de posiciones está hecha en base a la sumatoria entre puntuación personal y la puntuación de un sitio especializado en videojuegos, y nos da la suma total acá, que es igual suma y el rango o las celdas que yo quiero que sumen, ¿ya? Después vimos la opción que era autocompletar, que recuerden que para autocompletar hacia abajo y copiar la misma función que se hizo en el costado, ustedes tienen que arrastrar la cruz, digamos, o el X que está invertido ahí hacia abajo, y les va a replicar la suma en todas las celdas que ustedes estimen convenientes, siempre y cuando tengan datos acá al lado, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo voy a borrar esos datos, haciendo como una recapitulación de la semana pasada. Yo tengo ahí la opción de tomar la crucecita y arrastrarla hacia abajo, y automáticamente me suma todos estos datos de aquí a acá, estos de acá, estos de acá y estos de acá. Luego también hicimos una opción que era sumar sí, ¿ya? Que era una de las funciones más avanzadas, por así decirlo, de los que vimos, que tenía que ver con sumar o dar un resultado, que era, por ejemplo, el juego del año, creo que era, ¿cierto? Y acá poner que ciertas condiciones. Si superaba los 10 millones de ventas, si tenía una puntuación personal más de 6 y si tenía más de 7 en Metacritic, en este sitio especializado me daba el check, el visto de que era un juego del año. Y esa categoría la inventamos nosotros. También hicimos lo mismo con el autocompletar de manera horizontal con los meses del año, por ejemplo. Si quisiéramos crear una tabla con valores de enero hasta diciembre, ¿ya? Nosotros hacemos exactamente lo mismo acá, ponemos enero, ¿ya? Y arrastramos hacia el costado para que nos tire, digamos, fíjense ahí, automáticamente los meses del año. Lo mismo con los números, pueden ser 2, ¿ya? Y ahí debería, y si ponemos 3, va a seguir la lógica, y con los impares, pueden ser 1, 3, 9, y así sucesivamente, ¿ya? Alguien levantó la mano, Mir. Cindy. Hola, 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 chiquillos. Cindy. Si yo lo tengo esto en inglés, ¿tendría que cambiar algún tipo de configuración o igual sería automático? Si el programa Excel está en inglés, el que está instalado tuyo, No, no, si lo que yo voy a poner, no sé, por los meses del año, si estoy trabajando con inglés, no necesariamente que el programa esté en inglés. Eh, deberían ser, ¿Debería ser igual? sí, deberían ser igual. A ver, veamos. O sea, Eh, automáticamente debería reconocer, ¿cierto?, que el idioma es inglés y... a ver, veamos. Que yo aprendí en algún momento de mi vida francés. Veamos si es que lo tiene de verdad. Ya, bacán. Porque no me acuerdo los días del año en inglés. Ah, no, no los tira. ¿Ya? Ah, ya. A ver, veamos acá con los meses. No, tiene que ser con la lógica del. Porque enero en francés es esa palabra que está ahí. No quiero pronunciarla. Pero eso, Y por ejemplo, claro, para francés quizás no te sirve, pero estoy viendo que con inglés por lo menos, no sé, meses del año sí te sí, autocompleta. Sí, sí te lo autocompleta. La misma lógica, pero tengo que poner dos. claro, con dos. Por ejemplo, claro, seleccionáis los dos y después arrastráis. Sí, ahí los tira.
Probablemente, marcó? probablemente puede Bueno, ser porque está incorporado el inglés en el paquete de datos de idioma, ¿puede ser, Hugo? claro, probablemente si necesitas hacer lo mismo de autorrellenar con otro idioma que no sea el inglés, necesitas instalarle algún paquete de idiomas al Excel. Ah, ya, bacán. Sí, Gracias. tiene que ser efectivamente con el paquete de idiomas de... Claro, tiene es una muy buena intervención, Cindy, así, porque en el fondo le estás dando un uso a lo que te gustaría hacer o lo que te encontrarías útil del programa, ¿ya? Entonces eso es lo bueno, como de el ejemplo que nosotros damos de base, les sirva a ustedes para adaptarlo a las exigencias que ustedes quieran dar al programa. Porque lo que explicamos en la clase pasada, el taller pasado, decíamos, pucha, pero ya me quiero aprender Excel, pero no sé qué hacer con Excel, ¿ya? Ese es el punto, o sea, como, ¿qué podría hacer con Excel? Hablábamos con Hugo hace un rato atrás, antes de que partiera la clase, la carrera de sociología usa mucha estadística, por ejemplo. Historia también, que es donde estudié yo, informática también, auditoría, ¿ya? O sea, los contadoras también usan mucho. Pero claro, hay carreras que a lo mejor no necesariamente usan, por ejemplo, pedagogía en inglés o alguien que estudia traducción, intérprete, etcétera. Dicen, ¿para qué me sirve? Pero, por ejemplo, una buena pregunta o una buena intervención que hace Cindy tiene que ver con eso, ¿ya? De la lógica de que si es que me toma otros idiomas, ¿ya? Otra de las funciones que explicamos en la clase pasada tenía que ver con el sí, función sí, ¿ya? Y nosotros pusimos acá una serie de notas, por ejemplo, que tenía Juan, Pedro y Daniel, y el estado, que era aprobado o reprobado. Acá, por ejemplo, se ve la función que es sí y 23, que es digamos, el dato de acá, digamos, de Juan y su nota, es menor o mayor a 3, tenemos aprobado o reprobado, ¿ya? Y eso lo tira automático y también se arrastra hacia abajo. Hay una pregunta, Marion dice, también usan Excel y otros programas por la estadística descriptiva, efectivamente. Súper bien, súper bien. Eso es lo bueno digamos, de extrapolar un poco las preguntas. Arlene, Sí, hola. Es que yo, por ejemplo, no sabía que el tema del uso del sí se usaba afuera también de las macros. Yo lo había visto solo dentro. ¿Se puede usar afuera? ¿Así? O así, así. sea, en este caso solamente como función, porque claro, vienen esas funciones predefinidas, ¿cierto? Pero lo que tú Mm, dices macro en el fondo, te refieres a la función de macro con la sí, función sí solamente dentro. sí. Claro, es que ahí estarías como rehaciendo que tal vez lo que ya viene por defecto, que claro, te trae esas funciones por defecto en el Excel. El macro está más pensado como para funciones personalizadas en este caso. Ah, ya, ya. Gracias. ¿Ya? Queríamos hacer un ejercicio nuevo, que esto ya es parte de la sesión de hoy día, que nos quedó en el tintero, obviamente, de la sesión anterior, que no alcanzamos a abordar todo. Y les quería compartir una página, digamos, de internet, ¿ya? Y yo digo, ya, yo quiero en el fondo sacar datos de una página, ¿ya? Vamos a cambiar los juegos. Se ve la página de internet, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Se está viendo. Entonces, yo, a los que nos gusta el cine, o a los que les gusta el cine, hay una página bien buena que se llama IMDb, Internet Movie Database, que es una página donde salen como información permanente de películas, series, actores, actrices, etcétera, ¿ya? Y uno ve, por ejemplo, una opción que es Top Rated Movies, que son como las películas con mejor ranking, según la página de Internet Movie Database, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digo, ya, perfecto, yo quiero llevar esto y jugar con estos datos a mi Excel. Entonces, yo digo, perfecto, voy a tomar acá, y eso lo que uno siempre hace es que toma todos estos datos. Entonces, vamos a bajar ahí, jugar, y vamos a tocar todos estos datos, ¿ya? Solamente hasta ahí, ¿ya? Vamos a tomar estos datos que están en la página de Internet Movie Database, ¿ya? Voy a poner clic derecho y voy a poner copiar, ¿ya? Vamos a dejar de compartir esta página y nos vamos a ir a compartir ahora el Excel, el que creamos recién, ¿ya? Se ve el Excel, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, sí se ve. Confirmo. Ya, perfecto. Vamos a trabajar en una hoja nueva, ¿ya? En una hoja nueva, ¿ya? Que están acá abajo. Acá están las hojas, ¿ya? Pero antes de trabajar con la hoja, ¿ya? Nosotros lo que primero vamos a hacer es que vamos a cambiar el nombre de la hoja. Entonces, por ejemplo, esta hoja que está acá, uno hace clic derecho sobre el nombre que dice hoja y le puede cambiar el nombre.
Entonces, por ejemplo, acá ponemos ejercicios base. ¿Ya? Arlene, no sé si se te quedó la mano levantada o levantaste de nuevo la mano. Creo que está hace rato así. Ah, ya. Sí, Dale. creo que se quedó levantado. Ah, Así ya. como así. Ahí la bajamos. Ahí Ahí está. está. Sí. Ah, la bajé y tú la subiste de nuevo. Ya, a ver. Ahí sí. Ya, Ahí ahí sí. sí. Cosas que pasan. Entonces, cambiamos el nombre de la hoja y eso es súper útil. Es muy, muy útil poder cambiar los nombres de la hoja siempre para poder trabajar con diferentes datos. Por ejemplo, hay gente que puede trabajar con ingresos, por ejemplo, ¿ya? Y pone acá ingresos, en la hoja 2 pone egresos, ¿ya? O puede ser con años, 2020, 2021, ¿ya? Y pone datos de los respectivos años o los años que correspondan. Al mismo tiempo se pueden hacer otras cosas, por ejemplo, cambiar el color de la etiqueta, ¿ya? Y ahí le ponemos color rojo, ¿ya? Eso es como para embellecer, en el fondo, el hacerlo más bonito, la interfaz, por así decirlo, de la plataforma, ¿ya? Vamos entonces a la hoja 2, ¿ya? No le voy a cambiar el nombre, digamos, en este caso, porque ya vimos de qué se trataba, y voy a seleccionar en cualquiera de estos recuadros, ¿ya? La opción, digamos, de pegar el dato, y voy a poner control V, ¿ya? Y van a ver ustedes que se está haciendo un circulito, ¿ya? De espera. Entre mayor sea la cantidad de datos que ustedes están tratando de copiar y pegar, más se va a demorar el computador. Y es muy probable que si sus computadores sean no lo suficientemente rápidas, por así decirlo, se les pueda pegar el programa, ¿ya? Y el programa se pone, por así decirlo, en los bordes como blanco. Cuando se pega o se crashea un programa, ¿ya? Y el error que siempre cometemos por lo general es como desesperarnos y decir, chuta, murió el computador y como que empezamos como a cerrarlo para ver qué pasa, o apretar tecla, ¿ya? Y no, hay que esperar por lo general, ¿ya? Hay que esperar un poco porque a mayor cantidad de datos, mayor cantidad de imágenes, más tarda el proceso en pegar los datos. Si se fijan ustedes acá, se pegó el ranking, el nombre de la película y la foto de la película, ¿ya? Pero por ejemplo, yo no quiero que me aparezcan las fotos. No tengo que ir eliminándolas una por una, sino que si se fijan acá abajo, aparece una opción que sale control, ¿ya? ¿Se ve, cierto? ¿Se ve abajo, Hugo? ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, uno pone acá, sin hacer, ojo, importante, sin sacar, sin deseleccionar el área. Todavía fíjense que está seleccionada el área con gris ahí en la pantalla. Sin deseleccionar el área, ustedes tienen la opción de cambiar el tipo de pegado que hicieron de la página del Internet Movie Database. Yo pongo la opción al lado que dice coincidir con el formato destino, ¿ya? Y cambia automáticamente, ¿ya? Y eso es bastante interesante, porque nos cambia, nos quita las imágenes, ¿ya? Porque le estamos diciendo a Excel, yo no estoy trabajando con imágenes, estoy trabajando con datos, con letras y con números, ¿ya? No con imágenes. Ahí, Ahora, por ejemplo, Miguel, sí, sí, disculpa, hay otras veces que uno quiere pegar texto, ¿cierto? Dependiendo de lo que estés copiando, te va a ofrecer más opciones de pegado. Por ejemplo, hay una opción que dice pegar solo valores, ¿cachai? En este caso, a mí me ha servido harto porque a veces, por ejemplo, me llega en Excel con todas las columnas, todas las filas, con algunas letras más grandes, más chicas. Entonces, si lo quiero copiar a otro Excel en limpio, me lo copia con ese formato. Entonces ahí es útil y me queda solamente todo parejito como lo copió el Miguel, con un solo tipo de letra y un solo tamaño de letra. Pero dependiendo, como digo, va a ofrecer distintos tipos de pegados según el contenido que estén copiando. Hay como, a veces salen como 5 distintos. Dolores dice, ¿pueden repetir cómo pegaron la información? Por favor, es que lo trato de hacer y todo se pega en una sola columna. No sé qué hice mal. ya. Primero hay que ver si es que tu origen de los datos que copiaste de la página está pensado en formato similar de columna, ¿ya? Porque si se fijaron les voy a compartir de nuevo la imagen del Internet Movie Database, aparece como en formato de columna, como que está puesto con una tabla. Entonces va a depender mucho de eso, de dónde sacas o copias y pegas los datos a tu Excel, ¿ya? No obstante, vamos a tratar de copiarlo de nuevo, vamos a repetir el paso, ¿ya? La mejor herramienta del mundo es deshacer ahí, digamos, lo que ya hicimos.
Entonces, yo por lo general no me sitúo en la primera, ¿ya? No sé, es como una manía que tengo yo con el Excel, no me gusta situarme nunca ahí en el 1A, porque siento que se va a perder como algo. Entonces trato de hacerlo como donde mis ojos lo puedan ver, en este caso de aquí al azar, y con la tecla control V, ¿ya? O incluso yo acá con la tecla, con el clic derecho, yo pongo al tiro, si quieren ustedes, para evitarnos el paso anterior, ponemos coincidir con el formato de destino, ¿ya? Y al tiro me hace la conversión. ¿Por qué fue más rápida la conversión? Porque no le pedí que me copiaran las imágenes, ¿ya? Ese fue el punto. Entonces, no sé quién fue la que hizo la pregunta, creo que es Dolores. No sé si Dolores como que se entendió la lógica, que quizás no te funciona de igual forma, porque a lo mejor los datos de origen están distribuidos de otra manera, y no como tablas. ¿Ya? Claro, incluso como yo decía yo, puede que si está copiando datos de otra página, ni siquiera le salga esa opción que te sale a ti, le salgan las demás, po. Va a depender del contenido que estén copiando. Claro. Bien. Entonces, si estoy copiando números decimales, puedo cambiar las comas por punto y viceversa. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Ahí Jorge López no, como que no hizo un spoiler de lo que íbamos a hablar ahora, ya, digamos, de la función de buscar y reemplazar, ¿ya? Y esta función de buscar y reemplazar no necesariamente digamos, exclusiva de Excel, sino que también está pensada para PowerPoint, para Word, para toda la suite de ofimática, voy a agrandar acá las columnas para que se vean bien las películas, ¿ya? Para toda la suite de Office y todo lo que trabaja con números, datos, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta que nos hacía recién Jorge, vamos a tomar los datos de esta columna, ¿ya? Completo, que son los rankings o el rating que tiene cada una de las películas, ¿ya? Acá son 250 películas aproximadamente. Entonces, yo tengo seleccionado los números, que son el ranking o el rating que tiene cada una de estas películas. Acá hay una opción de usar una lupa, ¿ya? Cuando uno hace clic en la lupa, ¿ya? Está la opción de buscar y reemplazar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer vamos a hacer clic en reemplazar, ¿ya? Y en reemplazar está la opción de que la coma yo la cambie por un punto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo le pido a Excel, la orden que le doy a Excel es Excel, como Siri busca, como Excel busca la coma, ¿ya? Pongo la coma, la escribo acá con el teclado, y pongo reemplazar con punto, ¿ya? Y tengo dos opciones. Puedo hacer buscarlos todos, me va a buscar en toda la hoja completa, o derechamente llegar y reemplazarlos todos porque yo ya sé cuál es la selección que quiero hacer de Excel, que en este caso es la columna F, principalmente. Entonces, después de haber puesto coma y punto, yo pongo reemplazar todo. Y si se fijan, inmediatamente el programa me hace 217 reemplazos, ¿ya? Pero alguien dice, oye, pero usted dijo o tú dijiste que teníamos 250 películas. Sí, porque ¿qué pasa? Pasa que no todas las películas tienen una decimal o una coma en su rating. Algunas tienen números enteros. Por ejemplo, de aquí para abajo vienen desde el 8. ¿Ya? Y así sucesivamente. Arlene, pregunte. Consulta, si uno, por ejemplo, no marca todas las celdas que quiere cambiar, reemplazar las cosas, ¿se marcarían toda la hoja? Por ejemplo, si quiero reemplazar todos los puntos de toda la hoja sin marcar. Efectivamente, por ejemplo, vamos a deshacer lo que hicimos recién e intentémoslo como haciendo la pregunta que hizo Arlene. Entonces nosotros acá ponemos reemplazar y vamos a hacerlo sin la selección y yo pongo acá reemplazar todo, ¿ya? Y ahí me hizo 229 reemplazos, ¿ya? Por Pero ahí, ejemplo, por sí, ejemplo, por defecto, claro, te marca la columna H, ¿cierto? Aunque tú marques un espacio, como es el caso, te está marcando arriba la columna. Entonces, sí o sí, sí va a ser el reemplazo en esa columna. lo ideal, Y me parece que si, claro, si abres el programa cuando recién no marcas ninguna columna, intentas hacer una búsqueda, te dice como debes seleccionar una columna donde realizar la búsqueda. claro, en el fondo yo creo que la pregunta de Arlene es como para no equivocarse en el fondo. Chuta, me equivoqué y Claro, seleccioné otra columna sin querer,
y me va a dejar la escoba porque yo no quiero que me quite aquí los puntos, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso tiene toda la razón, efectivamente, lo que dice Arlene, que qué pasaría si es que no pongo la columna determinada y me borra todos los puntos, que no es la idea, ¿ya? Ahora, un dato interesante, que es lo que es el dato que me dio, este me lo dio Luga hace un ratito también atrás, y yo no lo conocía, pero se lo vamos a traspasar a ustedes, ¿ya? Vamos a seleccionar esta, digamos, esta columna, ¿ya? Que es la columna de las películas, ¿ya? Digamos, la película con el año correspondiente a su fecha, ¿ya? Y la opción interesante también, que es buscar y reemplazar, ponemos reemplazar, ¿ya? Hugo, ¿cuál era la opción? Era asterisco y... O sea, en este caso, claro, pensando en quitar, como ahí en esa columna sale la numeración, punto, y después viene el título, queremos sacarle todos los números con el punto. Entonces, al agregarle el asterisco en la búsqueda, estamos usando como el comodín, o sea, le estamos diciendo, quiero buscar cualquier tipo de carácter, cualquier letra, número o símbolo que me aparezca, y después lo que continúa. En este caso, si ponemos asterisco y punto, va a buscar cualquier, va a borrar o va a buscar en este caso cualquier carácter hasta el punto, incluyendo el punto en este caso. Entonces ahí, Miguel, claro, asterisco punto y abajo lo reemplazas, por ejemplo, por nada, por un espacio vacío. Ahí. Eso es interesante, muy importante, que se puede reemplazar con nada también, ¿ya? Para que se borre y no se cambie por otro elemento, ¿ya? Claro, en Entonces, ese caso, por ejemplo, podría, si es otro tipo de operación que quieres hacer, si quiero borrar todos los espacios que tenga en blanco, puedo buscar espacios en blanco, o sea, aprieto el espacio una vez y después reemplazarlos por nada en este caso, y así yo le quito los espacios a también toda la columna. claro, Cindy tiene una pregunta. antes de Cindy, pero ahí hicimos los cambios, si se fijan. Asterisco, punto, reemplazar con nada. Y si se fijan, se borraron todos los números que están al lado de la película, ¿ya? Justo después del número, ¿ya? Cindy, ahora sí. Y yo sí, yo quiero que el punto permanezca y quiero solo borrar los números. Ahí puedes reemplazar, o sea, va en cómo tú armas la lógica, ¿cierto? Quieres, por ejemplo, ya, borras, o sea, buscas asterisco punto, vas a borrar eso, pero quieres reemplazar por un punto. Entonces ahí en vez de reemplazar con nada, tú reemplazas con un punto solamente. No sé si es eso lo que preguntamos, más o menos. Ya, sí, bacán, sí, sí, sí. Ahí está, por ejemplo. Pero bueno, ahí lo reemplazamos, le quitamos el número en el fondo, ¿ya? Claro. Le quitamos el número y le dejamos el punto, ¿ya? O le podemos poner otra forma, un guión ahí. Fíjate, también se ve ordenado así. Eso va a depender de lo que ustedes quieran, digamos, cómo quieran reemplazar o sea, qué buscan y qué quieren reemplazar, o por qué quieren reemplazar, ¿ya? Otra de las cosas interesantes que se pueden hacer, y antes de darle el paso a Hugo con su parte, que estamos justo en la mitad del taller, tiene que ver con filtrar ciertos datos, ¿ya? Y el filtrado de datos es súper interesante porque nos permite ordenar nuestras selecciones o hacer selecciones ordenadas. Por ejemplo, ¿ya? Acá yo, para poder crear filtros en estas tres columnas, lo que vamos a hacer es seleccionar los encabezados de cada una de las columnas de datos, y en la opción de acá arriba, al lado de la lupa de buscar y seleccionar, nosotros ponemos filtro, ¿ya? Y si se fijan, inmediatamente les va a aparecer una especie de pestaña desplegable o de área cliqueable desplegable con ciertos datos, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso del rating, que es la que más nos importa acá porque son datos y son más fáciles de ordenar, nosotros hacemos clic en ella, clic normal, no clic derecho, y por ejemplo van a fijarse ustedes que hay varias categorías de notas. Por ejemplo, desde el 8, el 9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Entonces yo quiero filtrar solamente las películas que tengan una calificación de 9,2. Yo deselecciono todo y me voy al 9.2, ¿ya? Y le pongo aceptar. Inmediatamente me va a decir que hay solamente una película de las 250 que elegimos que tienen el rating de 9.2, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, volvemos ahí al filtro y vamos a ampliar la búsqueda al 9.1 y al 8.9, ¿ya? Y ahí inmediatamente me va a sacar 2, 4, 5 películas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos 5 películas que sobrepasan del 8.9 en adelante. Veamos si podríamos hacer una encuesta así como breve, ¿quién ha visto estas películas? Así como, podríamos hacer una tabla de porcentajes para el ejemplo de Hugo, no se nos ocurrió hacer eso, ¿viste? Podríamos haber hecho una encuesta, Hugo, y hacer una tabla con esa encuesta. Ya, yo por mi parte, por ejemplo, he visto El Señor de los Anillos, La Lista de Schindler y El Padrino. Y Sueño de Libertad, y he visto 4. Por ejemplo, esa Angry Men no la he visto. Así que no estoy tan mal ahí en cuanto a los ratings, ¿ya? Pero podríamos haberlo hecho, podríamos haber jugado con eso, ¿ya? ¿Por qué no trabajamos principalmente con rating y con el ranking y el título? Porque si se fijan acá en la lista desplegable están todas las categorías, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada celda representa un dato diferente. En cambio acá, en el rating, se repiten datos. Y eso es lo interesante para hacer una selección más específica. Por ejemplo, los de entre 8 y 9 son varios. ¿Ya? Ahí tenemos varios, ¿ya? Que tienen entre 8 y 9 puntos. ¿Ya? Eso con la parte de datos de filtrado. Las películas sí son buenas esas 5 películas, como dice la Eileen. ¿Ya? Ya, pues entonces, eso por mi parte. Ah, lo último, antes de que se me olvide. A las hojas se les pueden poner candados, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que se puede proteger, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo pongo proteger hoja, ¿ya? Puedo poner una contraseña para proteger la hoja, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? No tiene sentido, dirían ustedes. Sirve para que cuando tú compartes un archivo Excel con una persona o con una unidad de trabajo y tienes datos que tú necesitas que no los alteren o que no los modifiquen o que no jueguen con ellos, tú le pones proteger esa hoja, ¿ya? Ahora la lógica de trabajo en equipo es que, bueno, tú tienes el archivo base y da lo mismo que lo repliques con otras personas, pero es una opción para poder, digamos, no permitir que te modifiquen un texto grande. Esto es para proteger las hojas, ¿ya? Hay otra opción que es en archivo, que es para proteger el libro completo, ¿ya? Acá se ve este menú desplegable, ¿cierto, Hugo? ¿No? Sí, sí De se ve. información. Acá aparece la opción de proteger libro, ¿ya? Dice cifrar con contraseña, por ejemplo. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Eso lo encuentro yo un poquito más útil que proteger o ponerle contraseña a las hojas mismas, ¿ya? Lo encuentro más útil que solamente va a poder abrir este archivo con una contraseña, ¿ya? Eso Valentina nos Sí, dice si puedes repetir cómo hizo eso de proteger súper. hojas. Listo. Estamos en la hoja 2 y con el clic derecho, ¿ya? Yo siempre digo, va a sonar así como medio latero y medio fome el chiste, pero yo digo el clac. Una vez, cuando estaba enseñándole a mis viejos, era así como el clic derecho, mis viejos quedan como así, como, ¿qué es eso? Así como, el clic derecho es el clic con el que siempre hacemos, es con el que abrimos carpeta, etcétera, y todo. Bueno, clic derecho, ¿ya? O el clac, que digo yo, tenemos acá proteger hoja y te dan varias opciones, ¿ya? Te dan opciones, por ejemplo, dice, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo puedan seleccionar celdas, pero no pueden aplicar formatos, por ejemplo. Tampoco pueden aplicar columnas, ni crear filas. Y ahí le pongo contraseña para proteger la hoja, ¿ya? Pero es la hoja, recuerden, ¿ya? No el libro. Un libro es el documento entero. Y ese libro puede tener infinitas hojas que están acá al lado, fíjense. Ahí vamos creando y creando y creando y creando hojas, ¿ya? Entonces, es diferente de poder proteger el libro, que eso se hace en archivo, información, va a depender, este menú no lo van a tener todos y todas, porque va a depender de la versión de Excel que tengan en sus computadores instalados, ¿ya? Entonces ahí ponemos proteger el libro y ponemos cifrar con contraseña, ¿ya? Ahora sí, Hugo, todo tuyo, el control. Ya. Voy a ver esto y después volvemos al otro de gastos, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces solamente el Excel. pregunta hasta acá, Ah, sí, verdad. mientras Hugo Por si abre acaso. el archivo. Al parecer no.
Todo claro, muy bien. ¿Puedes compartir, Hugo? Sí, ahí está. Sí, ahí está, ¿se ve? Sí, se ve, súper bien. Ya, a ver, ¿cómo? Les explico un poquito. Esto es, por ejemplo, un Excel con datos, datos reales, ¿cierto? Del aula virtual. En este caso, de un curso, de un cuestionario que existe, en el que los usuarios, por ejemplo, entran y pueden responder el cuestionario, ¿cierto? Solamente visualizarlo, pueden enviar su respuesta. Entonces, el sistema, en este caso, me registra todos esos datos. Y claro, yo después voy, los descargo en formato Excel y me los entrega así. ¿Qué es lo que quiero hacer a partir de estos datos? Por ejemplo, yo podría primero ordenar esto, porque está como todo encima de todo, ¿cachai? Entonces, selecciono aquí, por ejemplo, mis columnas y me voy acá, que creo que es lo que mencionaba Miguel también. En formato aquí yo puedo elegir que se autoajuste el ancho de la fila o de la columna. En este caso, como se trata de las columnas, aprieto acá autoajustar y ahí me ordena al tiro los datos. También le puedo dar el ancho manualmente si es que yo quiero. O sea, si yo no quiero, por ejemplo, estar haciendo esto de tener que agrandar cada columna una por una, yo puedo llegar aquí, seleccionar todas mis columnas, pongo aquí formato, elijo el ancho y, por ejemplo, no sé, pongo un número, por ejemplo, 30 y le doy a aceptar para ver cómo queda. Entonces, si se fijan, todas mis columnas quedaron con un ancho de 30. Y así puedo ir jugando de acuerdo a cómo se vean mejor los datos. En este caso, le voy a dar autoajustar, ¿cierto? Ahora voy a mover esto por acá. Ya. ¿Cuál es el tema? O sea, si yo quisiera interpretar estos datos, si se fijan, tengo una barra aquí gigante de datos, o sea, tengo, ¿cuántos registros? Tengo 4.000 registros, 4.600 registros. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? A ver, voy a ver y para efectos prácticos esta columna, por ejemplo, no me sirve, así que la voy a eliminar. Y aquí también, entonces, voy a Puedes hacerlo. repetir eso, Hugo? ¿Cómo se elimina la columna? Ah, Pone atrás. deshacer, claro. Claro, en este caso, si quiero eliminar la columna o fila completa, yo me sitúo aquí arriba, ¿cierto? Y cuando se marca la barrita, me marca otro cursor. Aquí estoy viendo el cursor de más que vemos siempre, y desde aquí arriba, por ejemplo, me sale una flechita, porque incluso cuando pongo el cursor entre dos columnas o dos filas, me sale otro tipo de Como el cursor, que en separador. este caso es para, claro, en este caso es para ajustar el ancho. Ahí si se fijan, yo ajusto el ancho. Y ahí, por ejemplo, ay, ahí se me fue, ahí está. Cuando me aparece ese cursor dentro de la columna, ¿cierto? Aprieto clic derecho y me sale la opción de eliminar. Entonces, con esto, por ejemplo, yo elimino todos los datos de esa columna. Ya, ¿y qué más? Ahora, por ejemplo, voy a aplicar lo mismo que hizo el Miguel, el tema de los filtros. O sea, yo quiero seleccionar, voy a aplicar filtro, por ejemplo, ya a todas las columnas en este caso. ¿Qué hago? Voy a esta opción de aquí, que está en la pestaña de inicio, ¿cierto? Ordenar y filtrar, y desde aquí presiono donde dice filtro. Entonces, si se fijan, en la primera columna, o sea, en los encabezados de esto, me salen los menús desplegables, en donde, por ejemplo, aquí yo puedo desmarcar todo, y yo quiero, no sé, solamente mostrar, por ejemplo, el módulo del curso visto. Solo me interesa ese estado, por ejemplo. Entonces, si se fijan, estoy viendo todos los eventos en este caso que están con el nombre de módulo de curso visto. O sea, me filtró y me eliminó todos los demás. Ahora, el tema es que, por ejemplo, si se fijan, aquí yo tengo el mismo evento para el mismo usuario, o sea, está el mismo usuario, pero varía en la fecha. Pero si yo solamente quiero un usuario con un módulo, o sea, yo quiero eliminar en este caso los duplicados, porque no los voy a usar y no me interesan, y tampoco en este caso me interesa tener también la diferencia de horario de ingreso en este caso. Eh, Voy a seleccionar mis datos, selecciono todos los datos, todas las columnas, ¿cierto? Y aquí fíjense que desde la pestaña de datos, yo tengo la opción de
quitar duplicados. Esto, en este caso, me marca, claro, aquí me marca las 4 columnas que tengo seleccionadas. Voy a desmarcar todas. Y por ejemplo, quiero eliminar de todos esos datos que tengo seleccionados en donde hayan datos repetidos, en este caso en la columna B, que es lo que andaba buscando, tener un usuario único en este caso. Presiono aceptar y si se fijan, se nos reduce la cantidad de usuarios y solamente en este caso tenemos 27, que es lo que nos sale aquí abajo, ¿cierto? Cuando nosotros seleccionamos, ahí fíjense porque mira, aquí yo seleccioné esta cantidad de celdas y aquí abajo me hace el recuento de cuántas yo tengo seleccionadas. Ahí está una pregunta que había hecho Fernanda. Y dice ¿Ya? si hay alguna forma de saber la cantidad filtrada. La cantidad filtrada. Claro, de cuántas personas se filtraron en el fondo. Acá, por ejemplo, se puede ver cuántas personas se filtraron de esos datos, a cuántos quedaron en el fondo. Pero la pregunta, Fernanda, es saber cuántas personas hay en la fila, en el documento completo. O sea, claro, porque yo, por ejemplo, puedo, si es que tengo en este caso mis encabezados, antes de aplicar el filtro, ¿cierto? A ver, aquí yo hice los duplicados. Ya, aquí yo solamente tenía filtrado, por ejemplo, por el evento del curso. Pero si Claro. yo selecciono aquí, por ejemplo, selecciono toda la columna, igual si te fijas aquí, Hay me un muestra recuento la abajo. cantidad, claro, de todo lo que está seleccionado hasta el último dato. Y en este caso, la cantidad seleccionada claramente es esto menos, en este caso, el dato que tengo en el encabezado. O sea, yo tendría 232 registros hacia abajo al haber aplicado este filtro. Que coinciden la lógica del módulo del curso visto. Ese es el Claro, fondo. en este caso, claro, con esta... Consulta, ¿es la misma que la función contará? ¿Cómo? Que la fórmula de contará. Igual contará y se Sí, selecciona sí, todo. aplica una función similar. Pero, por ejemplo, el filtrado no es lo mismo que las funciones por lo general, pero aplica la misma lógica, ¿ya? Pero para eso tendríamos que poner como un criterio o el concepto. Es mucho más fácil hacerlo con el filtro que con la función contará, ¿ya? Pero sigue la misma lógica, ¿ya? Sigue la misma lógica de aplicar un criterio, que en este caso sería módulo del curso visto. Esa es la pregunta, ¿cierto, Pamela, más o menos, no? Sí, eso es. Sí, Claro, o sea, la diferencia que en este caso la función como tal, contar, ¿cierto? Te permite utilizar ese valor después en otra operación que se requiera dentro de la misma hoja en este caso. Yo aquí solamente estoy marcando, ¿cierto? La cantidad que tengo seleccionada para yo tener una idea y yo solamente saber en este caso cuánto tengo, cuántos registros tengo. Ya, entonces, claro, voy a repetir los mismos, o sea, yo quería eliminar los duplicados en este caso, pero voy a eliminar solamente los nombres que estén duplicados. Entonces, de la columna B, yo sé que están los nombres donde hay duplicados, pongo aceptar, y ahí me quedan entonces los registros sin duplicar. Ahora con esto, por ejemplo, el tema de las tablas dinámicas, o sea, si es que voy aquí, o sea, este Excel en específico quizás no me va a servir mucho para armar una tabla dinámica, por ejemplo, que interactúe con muchos datos, pero sí yo creo que se va a entender más o menos la idea y es por eso que yo quise dejarlo con datos simples, porque si empiezo a mostrar muchos datos, ¿cierto? Va a causar cierta confusión entre por qué tantos valores que se mueven. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, voy a seleccionar, ¿cierto? Voy a seleccionar aquí los datos que tengo y voy a ir donde dice insertar y aquí probablemente les va a salir directamente tabla dinámica, creo que salen otras versiones. Yo selecciono acá este cuadradito y aquí si se fijan me sale esta ventanita que dice tabla dinámica desde la tabla o el rango. Yo selecciono en este caso de dónde yo quiero sacar mis datos para crear una nueva tabla dinámica. En este caso ya estaba seleccionada la tabla y me lo marca acá, o sea, no es necesario, por ejemplo, que yo le especifique de acá
porque yo le puedo escribir manualmente de aquí, pero no necesito especificárselo así, porque yo también puedo hacer un clic acá, y ahí si se fijan, yo puedo empezar a marcar, y si se fijan, se está moviendo dentro de lo que yo estoy marcando. Yo le puedo marcar y especificar qué datos quiero incluir en mi tabla dinámica. Luego, le voy a decir, por ejemplo, que dónde me va a crear esa nueva tabla dinámica. Le voy a decir que en la misma hoja de cálculo existente. Y aquí lo mismo, o sea, voy a seleccionar, por ejemplo, esta casilla, y ahí yo le estoy diciendo que en esa casilla me cree la tabla dinámica. Ya con esto, por ejemplo, apretamos aceptar, y si se fijan, nos deja este recuadro, y aquí está, aquí es donde ocurre la magia, digamos, porque aquí yo puedo, por ejemplo, el nombre del evento, ¿cierto? Ah, pero en este caso, claro, no me sirve para... Necesito todos los intentos. A ver, aquí tengo... No, es que aquí, claro, La creaste con los datos tengo con los datos ya anteriores. filtrados. Sí. Claro, no, sí. Bueno, me voy a devolver un poquito. Necesito... Desfiltrar. Sí, desfiltrar. Ya, ahí Hay sí. hay una pregunta aquí. Dale nomás por mientras. Dice, Ah, a ya. ver, buenas tardes. Sí, Lisandro, mientras Lugo ahí está cargando sus datos, pregunta si es que las grabaciones de las clases están. Sí, están guardadas, la anterior, y estas se van a subir a un aula especial de Creatic o de talleres, ¿ya? Que va no solamente a tener el video de las sesiones, sino que también actividades evaluadas que conducen, como dije al principio, a una certificación, ¿ya? De la U, Ya, ahora sí. que les va a servir para sus currículum futuros. Ah. Ya, ahora, ahora sí, si se fijan de nuevo, volvemos a tener los datos, en este caso, están sin filtro y sin nada. Era esto lo que quería mostrar. Quiero volver a eliminar los duplicados, y claro, ahora yo cambio un poquito esta lógica y le digo que quiero eliminar los datos en donde estén duplicados el nombre de la persona y donde se repita la actividad que hizo, porque en este caso habían duplicados, por ejemplo, de que aquí el usuario Oscar Aravena, ¿cierto? Vio el módulo 2 veces. Ya me basta con que se repita uno, ¿cierto? Que ese usuario revisó el módulo. Entonces vamos a eliminar los duplicados. Y si se fijan, eliminó esos duplicados, y entonces ahora este usuario me queda con los nombres, con el nombre de los eventos, todos distintos. Ya, y ahora sí, yo digo ya, de todos estos datos, ¿cierto? Quiero, ¿y dónde está? Ya, vamos a aplicar el filtro ahora sí. Ah, ya, pero aquí no me va a servir el filtro porque... Ah, ya. Ya, entonces ahora selecciono mi tabla y nos vamos de nuevo a crear el gráfico. Lo mismo, ya están seleccionados los datos. Voy aquí donde quiero ingresar esto. Y entonces aquí el nombre del evento, sí. Y el usuario afectado. Cuenta de... Ya, ahí sí. Ahora, por ejemplo, vuelvo atrás. Ahí sí. Ya, una vez que tengo creada la tabla dinámica en este caso, si se dan cuenta, aquí me salen los nombres de las columnas que yo tengo, y yo desde aquí, por ejemplo, puedo empezar a jugar en cómo yo quiero armar una tabla dinámica. O sea, la gracia de esto es que puedo tener tablas o Excel con muchos datos, y yo, por ejemplo, puedo armar una pequeña tabla más chiquita a partir de esos datos sin tener que estar complicándome la vida, porque aquí si se fijan, yo no he copiado ningún dato, yo sé que tengo muchos registros hacia abajo, pero si yo quiero reunir una tabla en donde me salga y me agrupe eh, el nombre del evento, sea en este caso el estado de ese curso y la cantidad de personas que corresponden a ese estado, o sea, por ejemplo, cuántos revisaron el módulo, cuántos enviaron el cuestionario,
basta con arrastrar la columna en este caso, por ejemplo, quiero que esa columna corresponda a una fila. En una fila, entonces, yo quiero dejar el nombre del evento y si se fijan, aquí ya me rellenó hacia abajo con todos los posibles eventos, agrupados en este caso. Ha comenzado el intento, por ejemplo, módulo de cursos vistos, que son eventos que a mí me interesan. Y después quiero compararlo con los usuarios que fueron afectados entonces por estos eventos. Y si se fijan aquí abajo, o sea, esto yo podría llevarlo como fila o como columna. También puedo agregarle filtros. Va a depender solamente de la cantidad de datos que quieran hacer y de cómo estructurar esta tabla. Yo aquí, por ejemplo, quiero hacer una sumatoria, o sea, por eso les sale el simbolito de sumatoria, que quiere decir que me va a sumar en este caso todos los usuarios, si es que yo arrastro acá, me está sumando todas las cuentas de usuario que correspondan al evento. O sea, aquí si se fijan, me rellenó que hay 41 usuarios que han comenzado el intento, informe del cuestionario visto, un solo usuario si se fijan, intento del cuestionario revisado, ¿dónde está ahí? 30, ¿cierto? Módulo del curso visto, en este caso por 42 usuarios. De esta forma, entonces, yo puedo resumir en una tabla chica, ¿cierto? Y solamente arrastrando los enunciados de la columna, de todo donde tengo los datos, si se fijan aquí, puedo empezar a bajar. Tenemos, cuando quité los duplicados, que eran como 4.000 registros, ¿cierto? 4.000 filas, me quedaron 241. Pero claro, yo digo, sigo teniendo muchos datos, no están repetidos, entonces, ¿cómo lo hago? Con las tablas dinámicas. Esa es como una de las ideas de generar estas tablas chiquitas resumiendo los datos con más cantidad de datos mucho más complejos. Ahora, por ejemplo, el tema de los gráficos. Voy a sacar un poquito esto. Ya. Ahora digo, ya, tengo esta tabla, tengo estos datos, ¿qué puedo hacer con estos? Tal vez interpretarlos en un gráfico. En ese caso, ¿qué hago? Disculpa, Hugo, hay una pregunta que dice que es lo que viene, que dice si se pueden realizar gráficos a partir de una tabla dinámica. Claro, es eso más o menos lo que voy a hacer, pero aquí, por ejemplo, ya. Yo selecciono, ¿cierto?, mis datos, o en este caso selecciono la tabla, y me voy acá donde dice insertar, y esto aplica no solamente para las tablas dinámicas, sino que después lo vamos a ver con Miguel, que puedo tener una tabla, un registro simple, ¿cierto?, con datos, y a partir de eso igual puedo crear gráficos. En este caso, para este tipo de datos, yo los selecciono y me voy a insertar, y desde aquí, por ejemplo, salen todos los posibles gráficos que yo puedo crear, y en este caso, como recomendación, para el tipo de datos que nosotros tenemos, hacemos clic donde dice gráficos recomendados. Y aquí, como se fijan, me salen también todos los posibles gráficos y el gráfico recomendado automáticamente en este caso me dice estos datos se te agrupan mejor en columnas. Entonces selecciono el gráfico que quiero y pongo aceptar. Ahora si se fijan, nos crea esta imagen que yo puedo ampliar y desde aquí vemos los mismos datos que estaban arriba, o sea, me ordenó automáticamente la cantidad o sea, el estado del evento en este caso y la cantidad de alumnos por cada uno. Aquí vemos, por ejemplo, que ha comenzado el intento, tengo los 41 usuarios que corresponden a estos de aquí arriba. Y bueno, eso básicamente para este gráfico, porque a ver, hay otro tipo de gráficos que salen, o sea, yo puedo seleccionar cualquiera con estos datos, pero dependiendo de los datos que tenga, puede que se ajuste mejor o no en el gráfico que estoy eligiendo. Por ejemplo, si yo tengo esos datos y quiero usar un gráfico circular, yo selecciono aquí, por ejemplo. Tal vez este no me represente mucho, no me represente tan bien los datos, por ejemplo. Porque aquí, si se fijan, como varían mucho esos números, o sea, tenemos muchos números que son 1, 1, y esto después transformarlo, que lo transforma automáticamente a la escala de acuerdo al gráfico. O sea, si se fijan, estos datos chicos, muy chiquitos que tenemos ahí, son los números unos que andan por ahí sueltos. Entonces, tal vez para estos gráficos, para estos datos, no se representen de la mejor forma. Ahora, como digo, si tienen otro tipo de datos, el Excel automáticamente les va a recomendar el gráfico más adecuado. Y es lo que vamos a ver ahora más o menos con Miguel, porque con esa tabla que tiene menos datos, ¿cierto? Que es como un uso más cotidiano, el Excel le va a recomendar distintos tipos de gráficos.
Y ahí ustedes tienen que revisar y elegir el que les acomode más. No sé si hasta el momento alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o algo que haya que repetir. ¿No? Ya, Miguel, entonces, por chat tampoco, ¿cierto? No, por el chat tampoco. Ya. Eh, voy a dejar de compartir. Sigues No, con el claro. de los gastos, ¿cierto? Sí, vamos con el de los Ya. gastos. ¿Ya? Vamos a poner compartir acá la pantalla. Ya. Ahí se está viendo Sí, ahí se ve. ya. Acá, por ejemplo, aparecen, vamos antes de finalizar, que esta es la última parte ya cortita digamos, del taller, y para complementar un poco lo que había, digamos, explicado Hugo, que tiene que ver con, acá tenemos datos como tradicionales o típicos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos cuentas, ¿ya? De llevar una cuenta nuestra propia de gastos mensuales, ¿ya? Anuales en este caso, ya de marzo a diciembre. Por ejemplo, los gastos que tienen que ver con arriendo, cuenta, Netflix, Entel, que es celular, la Visa, BTR, etcétera, ¿ya? Servicios básicos y otros anexos, ¿ya? Aparecen los gastos de cada mes, el total de cada mes, por ejemplo, que acá son iguales prácticamente, acá hay una gran variación, acá también, porque por ejemplo acá se usó la Visa Nacional y se hicieron compras específicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Queremos crear un gráfico inmediatamente, no una tabla dinámica, sino que un gráfico, derechamente a esa opción. Entonces, tenemos varias opciones. Tenemos la opción de tomar, por ejemplo, todos los datos que aparecen digamos, en nuestras columnas y filas, y vamos a la pestaña de insertar. Si se fijan, igual cambian el Excel que tiene Hugo, el mío son diferentes, ¿ya? Pero en sí es lo mismo, ¿ya? La matriz es la misma, por así decirlo. Van cambiando nomás las pestañas, van cambiando quizás los idiomas, o ciertas funcionalidades, pero es lo mismo, ¿ya? Yo diría que incluso desde el 2010 en adelante es prácticamente lo mismo, ¿ya? De hecho, yo creo que, bueno, a todos los que están acá, si es que usan la licencia y el Excel de Office 365 que ofrece la U, se les va a ver en este caso como lo tenía yo, porque Sí, actualmente tengo activada esa licencia. claro. Esa es como la única diferencia. Entonces, volvemos acá, yo tomo desde cuenta hasta el total y voy inmediatamente, estaba en inicio antes, voy inmediatamente a insertar y voy a poner gráficos recomendados, siguiendo la misma lógica que en el fondo tenía Hugo. Y también me van a salir ciertos gráficos que son los recomendados, pero en la pestaña al lado están todos los gráficos, ¿ya? Y que se pueden seleccionar según columna, línea, circular, barra, área, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, en recomendados, por lo general siempre los primeros 5 son los que más calzan con lo que nosotros estamos buscando, que es que nuestro gráfico sea representativo visualmente de lo que queremos mostrarle a otras personas. Entonces, por ejemplo, acá ponemos columna agrupada y si se fijan inmediatamente aparece un gráfico, pero se ve pequeñito, pero se puede agrandar, ¿ya? Al agrandar el gráfico, ¿ya? Nosotros vemos cosas bien interesantes. Primero, vemos los meses del año. Cada barra corresponde a una categoría, a una cuenta. El azul a Chilquinta, el naranjo a Esval, el gris a Gasvalpo y no sé, pues el azul oscuro a Ripley. Pero lo más interesante es que aparece, por ejemplo, una curva, que es la curva del total, ¿ya? ¿Cuál fue? Te da dos interpretaciones del gráfico. Los gastos mes a mes divididos por cuenta o por empresa y al mismo tiempo la línea o el gráfico, digamos, de línea que aparece arriba representa el gasto de cada uno de los meses. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Es que nosotros podemos ir jugando un poco con los datos que queremos que aparezcan en este gráfico para que, por ejemplo, se vea más compacta la información y las barras se vean un poco más amplias, ¿ya? O se vean más acotadas a un margen específico. ¿Por qué pasa eso? Porque si se fijan ustedes, hay una gran diferencia de números. Por ejemplo, Gasvalpo son entre los 6.000 y los 25.000.
pero no hay ninguna de las cuentas, salvo la Visa, ahí, y los totales que sobrepasan los 150.000 pesos. Y por ende, el gráfico automáticamente me tira desde el 0 hasta los 800.000. Por eso se ve tanta diferencia digamos, de rango de datos en nuestro gráfico. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a volver atrás y vamos a borrar el gráfico, a deshacer, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar las cuentas, por ejemplo, pero no vamos a tomar ni la Visa ni el total, ¿ya? Y vamos a poner acá insertar, y vamos a poner gráfico recomendado, y ponemos acá el segundo, la columna agrupada. Si se fijan ustedes, hay un ligero cambio, ¿ya? En que salen, por ejemplo, desde los 50.000 pesos hasta los 350.000 pesos, las columnas correspondientes a los meses del año, y abajo los colores tienen que ver con las cuentas. ¿Cómo lo podemos hacer aún así más equitativo todavía? Para que se vean mejor los datos. Tendríamos que borrar el verde, que el verde es el arriendo, que por ende es el más caro de todo, ¿ya? Entonces ponemos acá y seguimos aplicando las lógicas que aprendimos en la clase anterior y en esta clase al principio. Yo me sitúo, por ejemplo, acá en una fila, porque Hugo, por ejemplo, ha ocultado, o sea, ha borrado columnas, pero no borró ninguna fila. Entonces, en este caso, yo puedo eliminar la fila completa, ¿ya? Y voy a tomar las cuentas y voy a tomar esas que están acá. Incluso podemos jugar más todavía y borramos las que tengan 0, porque no se van a visualizar muy bien. O casi todas las que tengan 0. Y yo pongo acá insertar, pongo gráfico recomendado y tengo acá el gráfico de... Y ahí se ven mucho más como equitativo, por así decirlo, a pesar de que igual se dispara uno, ¿ya? Que es probablemente Ripley, parece. Parece que Ripley es el que más gastó esta persona que nos compartió sus datos de sus datos de gastos mensuales. Acá se puede cambiar el título del gráfico, por ejemplo, y acá ponemos, por ejemplo, egresos, ¿ya? O gastos. También se puede jugar con cambiar el tipo de gráfico acá arriba, ¿ya? Se pueden cambiar los colores acá. Fíjense ahí, se van cambiando los colores automáticamente, ¿ya? Y también el estilo que tiene el gráfico, ¿ya? Y ustedes van jugando con diferentes estilos, que esto ya tiene que ver con un maquillaje, más que nada, como una especie de embellecimiento de la interfaz, ¿ya? Miguel, sí, eso mismo. Sí, que quería saber si, por ejemplo, yo podía cambiar el tema de los valores, por ejemplo, que ya no, por ejemplo, si yo no quiero que los números vayan de 20.000 en 20.000, sino que vayan de 30.000 en 30.000, sí, o de 50.000 a 50.000. existe una opción que es cuando yo por lo general... espérate. Acá está. Si te fijas, por ejemplo, no, ¿se ve el lado, no? ¿No? Sí, sí se ve. Ah, ya, miren. La pregunta que hace... ¿Quién es la primera pregunta que hizo? ¿Quién fue? Al link, creo. Arlene, parece que... Sí. Arlene, ya, Arlene. Sí. Entonces, tenemos acá nuestro gráfico y si te fijas, cada elemento tiene un submenú propio, ¿ya? Entonces, yo estoy situado, por ejemplo, acá en el de los datos y hago 2 clics en él. Inmediatamente en el sector derecho me va a aparecer las unidades, ¿ya? Acá lo tiró de manera automática, pero por ejemplo yo puedo partir que parta en 50.000 y que termine en 100.000, por ejemplo. Sí, todo lo que sea relacionado con los ejes vertical, horizontal de los gráficos se ve en ese panel del Sí, lado. en este panel de Ahí acá. van a tener opciones ¿ya? para configurar después cómo se agrupan los datos, cómo se ven. Entonces, claro, lo malo acá, por ejemplo, el cambio que hice yo así como bien rápido es que me tira solamente 2 datos, que es el del 100.000, la mitad, y el de 200.000 arriba. Pero siempre haciendo 2 clics acá en este eje, tú vas a poder jugar ahí con los límites, con las unidades, cómo se cruza el eje horizontal, las unidades de evaluación incluso, ¿ya?
Entonces, bueno, acá también cambiar los colores de los rellenos, etcétera, que es lo que habíamos dicho que tenía que ver como con embellecer el gráfico. ¿Ya? Entonces, siempre cuando hacemos dos clics en un elemento, podemos modificar su aspecto o la estructura, que son dos, la estructura es lo que más nos interesa en este caso según tu pregunta, ¿ya? O también el aspecto del mismo, ¿ya? Entonces, eso es un poquito lo que era estamos ya justo pasadito o sea, casi la hora porque partimos a las Sí, 18:05. mira, Gabriela justo nos pregunta, ¿se puede hacer un gráfico tomando una fila sí y una fila no? En ese caso, Se puede, me parece que tienes las dos opciones, o sea, igual sí, aprovechar de mencionar que dijiste algo delante de que yo borré la fila, pero esas filas también se pueden ocultar si yo no ocultar, sí. quiero perder los datos. Mira, lo vamos a Entonces, hacer ahora, para ya, que aprovechemos el tiempo. Por ejemplo, si queremos queremos ocultar marzo o no queremos borrarla, ¿ya? Hacemos clic derecho sobre la columna arriba, donde sale la flecha hacia abajo, donde se selecciona toda la columna, y ponemos clic derecho y ponemos ocultar, ¿ya? Y si se fijan, inmediatamente aparece como se ve, es bien sutil el cambio, pero se ve una división entre el A y el C. Y bueno, por lógica entendemos que nos falta, que se comió una letra, por así decirlo, el programa, ¿ya? Y lo mismo podemos hacer con más selecciones. Por ejemplo, podemos tomar el C y podemos tomar el F. ¿Cómo se hace eso? Eso es muy importante, es con la tecla control de nuestro teclado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo selecciono la C y sin soltar el botón de control del teclado, puedo seleccionar las que yo quiera. Ahí tenemos la J acá y clic derecho y ponemos ocultar. Y ahí se me ocultan todas esas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Tomo estos datos, ¿ya? Y hago el gráfico con los datos exactos que yo quiero. Y ahí, por ejemplo, se ve mucho más bonito que antes. ¿Ya? ¿Por qué se ve en blanco algunos? Porque no hay gasto. Por ejemplo, en Esval a esa persona le cortaron la cuenta del agua y de Gasval por los meses de agosto. Entonces ahí no tuvo gastos. ¿Ya? Hola, una consulta en eso de Sabina, ocultar. Sí, Eh, en un trabajo con un compañero subió un Excel que tenía así como en las columnas, ¿ya? las podía así como abrir y ocultar. Eran así como que se podía mover igual que abajo, era, no Como sé desplegable, cómo, por así decirlo. sí, algo así. No sé si es que eso lo saben Mira, o nos pueden la explicar. forma más fácil de poder desbloquearlas es haciendo dos clics en las que están en las que están cerradas. Por ejemplo, entre la A y la D, yo sé que hay un cierre, por ejemplo. Entonces, si te sitúas entre medio de las dos y haces dos clics en ella y se te van apareciendo todas las columnas que están ocultas. Ahora, esa opción que hizo tu compañero o compañera, no lo sé si es que cómo era, no lo logro visualizar. Pero a lo mejor era mira, una forma mucho yo, más pro que la que estamos haciendo nosotros ahora. yo ¿Será desconozco, ocultar pilas? O sea, mira, disculpa, yo desconozco desde aquí el Excel, pero por ejemplo yo en hojas de cálculo de Google, yo al ocultar la columna automáticamente me queda, por ejemplo, con una especie de botoncito desplegable en donde yo puedo mostrar los datos ocultos. Y eso, bueno, esa es una observación. Y lo otro, por ejemplo, si yo quiero graficar sin tener que ocultar las filas, también como dice el Miguel, con la tecla control yo puedo seleccionar los datos saltándome filas o saltándome columnas y después de eso ir a insertar la tabla. Solamente con la tecla control y Control. seleccionar los datos sin tener que ocultar las filas ni columnas. Cindy, ¿sí? No, Pamela, creo que Pamela Ah, había abierto disculpa, el sí, micrófono antes, parece. parece. ¿O fue un error? Ajá. ¿No? Parece Parece que que sí, no. sí. Cindy. Ya, yo no sé si saben cómo yo puedo mover las filas de un lugar a otro entre filas. Por ejemplo, me pasa que siempre tengo que estar haciendo tablas y yo, no sé, me doy cuenta que puse la fila que tenía al último y la necesito de segundo. ¿Puedo mover todos los datos de esa fila? Tú dices, por ejemplo,
Que la fila K, en este caso que yo tengo resaltada, esté en el lugar de la fila B. Claro. Em, Espérate. a Creo, ver, sí, lo creo que que es que no. yo No, creo que, mira, yo no sé si es la opción correcta de lo que hago cuando me pasa eso, pero si yo quiero llevarme, por ejemplo, la columna B, entre la J y la K, yo en la K aprieto clic derecho, inserto nueva columna y ahí después claro, yo arrastro, ¿cierto?, la columna B. Porque ahora si tú seleccionas la columna B, por ejemplo, justo debajo de la B, el cursor cambia como a una cruz. No sé si te marca esa ahí está, cruz. sí, mira, ahí está. Claro, es que así tú puedes arrastrar las columnas, pero si es que hay datos, te va a preguntar si deseas reemplazar los datos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, mira. Ah, ya, pero eso igual se resuelve al tiro poniendo, insertando una columna y luego Sí, arrastrando. sí, Claro, sí. Ya, Sí, es que nosotros pensamos que querías como claro, no se puede reemplazar una, por ejemplo, pero te va a pedir borrar la anterior. Por ejemplo, si yo la quiero llevar diciembre a donde está la de marzo, me va a decir, ojo, lo puedo hacer, pero te tengo que borrar los datos de marzo. Entonces, ya. para que no pase eso, si yo quiero situarla entre la A y la B, pongo insertar y inmediatamente me la va a mandar a la izquierda. Y ahí yo, por ejemplo, tomo diciembre, en este caso, y como decía Hugo, situamos el cursor donde salen los puntos cardinales y lo mandamos a la B. ¿Ya? Ya, Suena buena. feo, así como lo mandamos a la B. Sí, Ya, pero gracias. así. Sobre todo para los que están más sensibles por el tema futbolístico de algunos equipos. Entonces, ya, bueno, eso con respecto, o sea, tiene infinidades de cosas más que poder abordar en Excel, pero el título del curso del taller era ese, era principalmente iniciándonos en Excel. Ahora la invitación es que ustedes jueguen con el programa, que busquen tutoriales, ¿ya? Busquen tutoriales en YouTube. Yo la semana pasada les recomendamos uno, que era Dustin, creo que se llamaba el chico, que hacía unos tutoriales bien interesantes que siempre salían con el mismo logo de fondo en YouTube. Y si no, busquen otro. El mismo Excel tiene tutoriales, pero web, no en YouTube, ¿ya? Y que son bastante útiles, ¿ya? Dolores nos pregunta, una ocasión tenía que convertir un Excel a un PDF, ¿ya? Pero eran tablas y cuando lo convertí al PDF no se veían las tablas, al contrario, se hace, sí, claro, es que es complejo porque por lo general el cuando se traspasa a PDF lo manda como imagen o como texto, ¿ya? Ese es el punto. Entonces, es difícil realmente hacer esa opción. Es muy difícil, pero deben haber programas más avanzados que lo permiten hacer. Pero yo creo que, por ejemplo, los conversores o convertidores online, yo creo que los mandan así como los datos todos desordenados, ¿ya? Pero ahí desconozco el tema, ¿ya? pero así como pensando en que hayan muchos datos, muchas columnas hacia la derecha, eso en una hoja, claro, muchas veces también se desordena porque la primera hoja te corta la mitad de la tabla y la segunda mitad de la tabla te la deja en la próxima hoja. Tal vez jugar entre los tamaños de letras, ¿cierto? Entre los anchos de las columnas, o tal vez la orientación, porque me parece que se puede configurar la orientación de la página después al generar el PDF. Entonces, si quiero tener una página horizontal, se puede, porque si sé que tengo los datos que se extienden hacia la derecha, la dejo horizontal. Pero eso serían como las únicas soluciones en este caso, a menos que, como dice Miguel, exista alguna otra herramienta externa, ¿cierto?, que nos permita ordenar esos datos. Hay una pregunta ahí de Eh, cómo se puede, dónde se, ya, la pregunta se ha repetido hartas veces de la clase anterior. La clase anterior y esta clase van a ser subidas a un aula especial. De acuerdo a la asistencia que ustedes tienen ahora, se les va a enviar un enlace, o sea, un recordatorio de invitación. ¿Saben qué? Se les va a decir, está creado tu espacio en el aula, ingresa al curso de Excel. Y ahí va a estar el enlace a YouTube de la sesión anterior y esta, y actividades como interactivas para que puedan seguir profundizando ciertos temas de Excel. ¿Ya? Eso es por un lado. La otra, si existe algún grupo de WhatsApp para este curso, no. Nosotros no tenemos grupo de WhatsApp porque
no tenemos como un teléfono como institucional de Creatic, por así decirlo. La única Solamente el forma, Instagram. solamente el Instagram o pueden ser a través del Gmail, o sea, el correo electrónico de Creatic, para que nos hagan consultas de lo que ustedes quieran. O sea, hemos trabajado con diferentes escuelas también. Por ejemplo, tenemos una participación bien activa con trabajo social, con el que trabajamos bastante con ellos y con ellas, con alumnos y alumnas de esa escuela, ¿ya? Esos enlaces del grupo uno, no los hemos mandado todavía, ¿ya? No, porque en el fondo hay que crear ese espacio en el aula y hay que crear un curso, ¿ya? Entonces no va a ser antes del lunes próximo, así que no se preocupen si no les llega la información, ¿ya? ¿Cómo se activa la licencia? Es bien simple, miren, ustedes van acá a esta página que es office365.v.cl, ¿ya? La voy a mandar aquí al chat a todos y todos, acá. Ahí está. Office365.v.cl y acá incluso hay un tutorial de descarga. Pero me manda a otra página. Ahí está, ¿se ve o no? Sí. Sí, sí, se ve el PDF. Ya. Miren, este es de marzo del 2020, pero me imagino que debe mantenerse igual. Así que se pueden activar eso. Claro. Y hay otros programas también otras licencias también que hay. Hay varias otras cosas que también vienen con el hecho de estar matriculado y estar cursando alguna carrera en particular en la universidad. Incluso a los que estuvimos en posgrado en algún momento también nos entregaban mail institucional y todo. Recuerden que el mail institucional es súper interesante porque permite acceder a funciones y a elementos que el Gmail comercial no tenemos, ¿ya? Por ejemplo, el Google Site es mucho más fácil acceder para hacer sitio desde el institucional que del particular, ¿ya? Eso, ¿ya? Así que, por mi parte, muchas gracias por asistir, por la hora. Están cansadas. Yo creo que ya han sido hartas, digamos, harto tema virtual, pero gracias por la asistencia. Es importante, es un número, no bajamos de los 55 participantes hoy día del curso, del taller, así que estamos bien contentos con Hugo. Gracias por la participación también. Así que les van a llegar los enlaces de participación al taller. Hugo. Por mi parte, también agradecer por el tiempo, ¿cierto? Cualquier aporte, ¿cierto? Que siempre nos hagan, siempre es bienvenido, las dudas, consultas, ¿cierto? La participación de verdad se agradece.